Vamos a comenzar, ya nos han dado los puntos para la señora Dolly y entonces vamos a comenzar, Margarita. Ok, Si quieren desconectar su micrófono de Skype, por favor. Y Margarita, voy a contar de 3 a 1 y tú conectas con la señora Dolly. 3, 2, 1. Pero hay que desconectar el micrófono. ¿Cómo la ves? la veo con una ansiedad y es como si la concentración de la ansiedad estuviera aquí en la mitad de su cuerpo. Ujú. Y, y hay una imagen que empieza a llegar, es verla a ella como de espaldas en una silla, como si ella tuviera el perro recogido con una moña. Tiene su cuerpo bastante robusto, ella tiene y está en una silla, pero enfrente de ella hay un portal. Mm. Ella está observando ese portal, lo está observando con mucha tristeza y la sensación que tiene ella energética es mirar hacia atrás, es como si el mirar, digamos, a su familia, de alguna manera la retuviera. Observo que ella tiene unas esposas aquí en su mano derecha, en su pie, de toda la parte derecha, manos, muñeca y tobillo derecho. Pero ella quisiera, una parte de ella quiere entrar a ese portal, pero lo que tiene aquí en su parte derecha no la retiene y también la retiene ese apego que tiene a la familia. Ok. Es una silla, haz de cuenta, es una silla que aparentemente es confortable, si uno la ve, pero es una silla que cada vez se va volviendo más incómoda para ella, más incómoda. Es como si al principio la silla fuera una silla apoltronada, muy abullonada, y es como si al final ya no hay tela y estuviera sentada como en los resortes. Entonces, su cuerpo se siente incómodo y su cuerpo se siente maltratado por esa postura en la que se encuentra ella. Ok. Observa cómo es que fue a sentarse en esa silla, en ese lugar. Porque ella está esperando que ya llegue su momento. El momento ha estado ahí presente, digamos, esa puerta siempre ha estado abierta, pero en el momento que ella quiere pasarla, estas anclas no la dejan. Así Observa. esté su cuerpo incómodo, Ajá. no, es como si se rehúsa una parte de ella irse. Su parte izquierda es como si ya quisiera partir, pero la parte derecha es una parte que está muy pesada. Observa Hay qué, tristeza. sí, observa qué es lo que ha puesto esas anclas ahí. Sus hijos, los varones. ¿Por qué? Porque hay una parte, haz de cuenta cuando ella voltea, digo los hijos varones, es como si los hijos voltearan la silla y de alguna manera la hicieran ver hacia la vida. Es como si que no mires hacia la muerte y es como si es como un apego de ellos que tienen hacia la madre. La relación con la hija es diferente. Ok. ¿Y ella por qué obedece esta situación del apego de ellos? El apego es de ellos. Sí, pero ella siente una conexión con ellos, siente una conexión que viene de corazón, pero es una conexión que viene de corazón. Es como si la tristeza los conecta a ellos, siente como una especie de cruz en su corazón
Y es también la conexión también con el masculino, ¿no? Con los hombres. Es como las ataduras que tiene con los hombres, que viene con rabia. Ella tiene eso cuando uno llora con rabia, Ujú. así es lo que le está pasando a ella. Es una rabia que está muy contenida. Por eso si el cuerpo de ella energéticamente, la parte izquierda y derecha, tienen dos energías totalmente diferentes. Ok, fíjate bien. Em, el Alzheimer es un trastorno neurológico y de alguna manera va siendo progresivo hasta que el cerebro se va encogiendo. Entonces empiezan ellas o ellos, los que padecen Alzheimer, a olvidar. Tienen un deterioro continuo del pensamiento y pierden su capacidad de socializar. Observa en su memoria, en su glándula amígdala, esos pensamientos, cómo se han ido estancando, moviendo, o qué es lo que está pasando ahí. Bueno, la pierna derecha está sin movimiento, está dormida. Ujú. Y al conectar con esta glándula, con la amígdala, haz de cuenta es una ansiedad desbordada. Es como si esta glándula estuviera saturada de recuerdos y todos los recuerdos están conectados también con la visión, con lo que ella ha visto y ha ido almacenando. Entonces, ¿qué pasa? Los ojos de ella, cuando hablas del Alzheimer, es como si sus ojos se pusieran, haz de cuenta, en blanco. Entonces, empieza a haber una baja secreción, digamos, de saliva en su cuerpo y, y su cuerpo es como si ella quisiera hablar, Ajá. pero haz de cuenta es como que ella no le sale la palabra, no le sale, es como si ella tuviera un trancón aquí en su garganta, que es, digamos que es producto de los recuerdos que tiene en el cerebro, en la amígdala del cerebro. Fíjate bien, de alguna forma, este forma de trancar lo aprendió en algún momento. Quiero que nos muestre, Dolly, el momento en que ella aprendió que callar, que no decir valoraciones o que no tomar decisiones en su vida le permitían mantenerse viva y segura. Lo aprende de su madre, lo aprende del entorno, por eso es que el cuerpo de ella está, se le ve energéticamente tan robustecido, porque de alguna forma estar robusta es como si ella fuera, como el, pareciera como si ella fuera un eje de contención, como si al estar ella de esta forma tuviera como esa capacidad de sostener energéticamente la familia. Entonces, hay una dosis, yo veo como una dosis de carga en sus hombros, aquí en la parte, como si ella tuviera que ser responsable como del alimento de la familia. Es bien particular porque si el hombre tiene la capacidad de proveer, ella, en ella está cargando esa capacidad de proveer. Es como si ella llevara aquí en sus hombros un animal muerto, y el animal es el alimento casado para la familia. Entonces su cuerpo se siente supercargado, sobrecargado de muchas memorias, de muchos recuerdos, de muchas sensaciones que ha ido ella moldeando su cuerpo para poder sobrevivir en esta vida, digamos, ya en estos procesos de vida. Observa cuando, fíjate bien, empezó a planificar ella energéticamente estos cambios de personalidad y conducta. Cuando ella empezó, por ejemplo, a sentir esta depresión y esta apatía, estos cambios de humor, esta desconfianza a los demás, esta desorientación, cuando empezó ella a perder estas habilidades que le ayudan a preservar una vida normal y empezó ella a cargar con lo que a ella no le correspondía. Bueno, esto empieza bueno, esto empieza como de gestación, la información que ella va trayendo al quedar almacenada queda ahí. Mm, Entonces, cuando nace, en el momento del nacimiento, cuando ella va creciendo, la sensación que ella empieza a sentir de sus tobillos para abajo es de pesadez,
En la medida que ella va creciendo, creciendo, se va incrementando esta sensación que es mayor en la pierna derecha, digamos, del tobillo derecho, toda esta parte del empeine, es como si ella tuviera, haz de cuenta, una condensación de energía que la medida que va ella creciendo, esta energía que estaba almacenada en la pierna izquierda se pasa a la derecha. Entonces siente una carga en toda esta parte de su cuerpo donde ella tiene que de alguna manera, es como si su parte derecha fuera fría, haz de Ujú. cuenta como si fuera un metal, fuera frío, al tocarla fuera, es que no es amoroso esa parte de ella, es porque es una estructura que ella ha puesto para ir viviendo, 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 viviendo y caminando en esta vida. Y su parte izquierda cada vez viene siendo cada vez mucho más delgadita, mucho más voluble, mucho más vulnerable, pero de alguna manera es invisible su parte emocional. Fíjate una cosa, cuando la gente empieza a padecer ese tipo de enfermedades, o sea, que vienen como programados, como tú me decías, desde el Mm. vientre, ella empieza como a asimilar sus proteínas desde esta gestación de una forma diferente. Observa su comunicación celular en todos los grupos que van formando todos sus órganos vitales. Observa cómo empieza esta comunicación también neuronal con esta sobrecarga de proteínas que puede ser o no. Necesito que tú me digas a ver cómo las ves. El corazón. El El corazón corazón. es el primero que empieza a verse afectado porque el corazón, haz de cuenta, como tiene una carga de ansiedad, entonces el corazón a nivel energético tiene como un color vino tinto, no tiene un color rojo vital, es más bien como si la sangre que empieza a bombear el corazón realmente fuera una sangre densa, una sangre pesada. Su garganta es como si sus cuerdas bucales, o sea, toda esta parte de la expresión estuviera de cuenta como una especie de amarrada. Entonces su expresión tiene como sus matices, ¿no? La expresión de ella. Ya en la parte de los órganos, si nos vamos, digamos, ya a la parte del funcionamiento, Sí. nos vamos a los riñones. Los riñones de ella es como si ya estuvieran cargados de tristeza. Vamos a ver toda la parte digestiva, vasopáncreas y el hígado. Es como si todos esos órganos de alguna manera tuvieran una cierta cristalización y no se siente mucha vitalidad porque el páncreas es como si se hubiera invertido él, como si la parte de Mm, frente hubiera hecho este giro y es un giro de cara hacia atrás, ujú. pero todo lo que ella empieza a mostrar, digamos, en cada uno de sus órganos, ha sido la recopilación de lo que ella ha absorbido durante la gestación. Entonces, cada órgano, como se ha creado, digamos, la parte del hígado, haz de cuenta, es como si la punta, la parte izquierda del hígado, el extremo del hígado, tuviera una especie de necrosamiento energético y ese hígado no tiene mucha vitalidad. Es como si esa punta de alguna manera en ella se ha regenerado en ella varias veces. Entonces, ¿qué pasa? Ya en la medida que ella va siendo una mujer ya mayor, se va perdiendo esa capacidad de regenerar y los órganos van perdiendo esa vitalidad que se va a ir incrementando con la vida, con todo lo que ella ha vivido en la vida. Ok, fíjate bien. Vamos a este momento de su gestación, desde que ella está en este vientre, en esta panza de esta mamá, Mm. ¿sí? Sí, hay una sensación de ella. Como si el útero de su madre tuviera uno, dos, tres, cuatro portales. Hay como una especie de cuatro portales que de alguna manera hay un portal que está en el lado derecho, aquí está el útero, aquí está ella, y es como si su cabeza se sintiera atraída a ese portal, O sea, es como si como la succionara. la parte de su cabeza y lo demás del Ujú. cuerpo está ahí. Es una pelea,
es una pelea porque de alguna forma esa sensación de succión es como si fuera una sensación de no estar en el útero, como una sensación de aborto. Entonces, ¿qué pasa? Ella tiene que emplear energéticamente mucha fuerza para poder mantenerse y mantener los 9 meses de gestación. Ok, entonces fíjate lo que vamos a hacer. Desde ese momento, dile a Dolly que empiece a cerrar esta placenta que de alguna manera es su protección. Y esta placenta, al estar em, reforzada, empieza a enviar un mensaje a esta panza, a todo este líquido, con cada célula nerviosa que conecte esta placenta, que cierre las redes de comunicación para esta placenta. Y dime qué hace. Empieza ella a girar y empieza a observar cómo en el cambio de giro, de alguna manera, esta información empieza a cerrarse, se empieza a cerrar. Pero todo lo hizo por un cambio de giro. Ok, Cuando cambia ya de giro como un reloj, es cuando la placenta empieza a tomar otra energía, ok. otra consistencia. Fíjate bien. Todas las conexiones neuronales, unas nos ayudan a pensar, otras a aprender, otras a recordar, otras a escuchar, a ver, a lo que sea. Quiero que empiece desde ese momento de su parto a generar una conexión celular, neurológica y nerviosa funcional, que reciba todos los suministros energéticos que necesita para que reconstruyan o reconstituyan todo lo que es su cuerpo biológico y energético de la información que viene de afuera de esa panza. Dime qué pasa. Cuando ella cambia y da ese giro y se pone, es como si ella estuviera chiquita, pero estuviera con los pies pisando el útero, hay una reconstrucción a nivel nervioso, porque esa ansiedad tenía sobreexcitada todo su sistema nervioso, todo lo que se estaba produciendo, todo lo que se estaba creando, como desde el feto y en el transcurso de los meses, haz de cuenta, es como si en este momento se hubiera retrocedido o se hubiera evitado en este momento que este sistema nervioso siguiera excitado hasta los 9 meses. Es como que hay una reconstrucción donde el sistema empieza a volverse un sistema mucho más tranquilo, mucho más relajado. Ok, fíjate, porque al final de cuentas, esta proteína que vamos absorbiendo desde la panza de nuestra mamá, hay unas cuestiones en nuestro cuerpo que se llaman, espérame, ahorita me acuerdo cómo se llaman, ovillos, placas, que son los que comunican todas las células nerviosas, las que ayudan a fabricar todo el sistema nervioso central para que de alguna manera todo nuestro cuerpo tenga un patrón, vamos a decirlo, que sea predecible de construcción y de respuesta. Quiero que estas placas y estas formas en que ella construye su sistema nervioso central sean mucho más fortalecidas y de acuerdo y exactamente como deben de ser, precisas. Dime qué pasa. Pasa que empieza el corazón a verse diferente, ya no se ve vino tinto y la conexión en el momento, es que el giro fue importante porque el momento que ella gira, se va conectando ella con su madre de una forma muy diferente. Ah, ok. Es una forma mucho más placentera e inclusive ya se siente el calor que hay a través del líquido amniótico y empieza a verse el proceso de crecimiento desde ella como una pequeño cigoto hasta el momento. Es como si, haz de cuenta, estuviera ya creciendo en una forma saludable. Sus órganos, sus pequeños órganos, todo empieza a formarse de una forma mucho más relajada. Ya no es excitada de ese sistema que de alguna manera estaba afectando, digamos, la estadía de este bebé dentro del útero, ya se vuelve una estadía, hazte cuenta, la palabra que me llega es como si fuera pacífica,
relajante y tranquila. Ujú. Ok, fíjate bien. Ahora quiero que empiece a alimentar todos sus cuerpos y todos sus órganos desde ahí. Y quiero que empiece a eliminar las cuestiones genéticas heredadas, fíjate bien, en la creencia de que deben de ser, porque es un miembro de la familia, ella debe de tener ciertas responsabilidades, ciertas formas de hacer las cosas, ciertas formas de crear, de enfrentar una familia, desde ser niña, desde ser mujer, desde ser adolescente, madre, esposa, amante, lo que sea, no me importa, quiero que empiece a cambiar esta forma de verse con el clan. Sí, es la forma como de la responsabilidad, Mm, esa sensación de ya llevar esta información y sentir cómo su cuerpo se siente como en un agotamiento energético. Entonces, ese agotamiento lo llevaba a esa excitación para que su cuerpo pudiera de alguna manera sentirse vital y sentirse vivo. Entonces, en la medida que todos estos recuerdos y estos recuerdos que vienen del linaje paterno, porque fíjate que este portal estaba conectado su cabecita hacia una especie de cordón umbilical que la conectaba hacia su padre. Entonces, mm, el poder eliminar esa afinidad con el padre hace que de alguna manera ella empiece como a sentirse mucho más equilibrada, no solamente en el crecimiento o en la formación de sus cuerpos energéticos, sino que a su vez se va haciendo una formación de una manera equilibrada física y energéticamente. Inclusive hasta las aguas del líquido amniótico se van volviendo mucho más claritas, unos azules muy claros, muy lindos, como muy, muy refrescantes y también muy vitales para ella. ok. Entonces, ahora quiero que empiece a limpiar todo lo que ella ha aceptado como responsabilidad, tanto del clan materno como del paterno, de lo que debe de ser por obligación. Y empieza a eliminar como una imagen que ella me muestra, como si tuvieras de cuenta una especie de arnés con un cinturón y tuviera a todos sus hijos pegados a su cintura. Pero ella clasifica los tres varones y la mujer. Entonces empieza ella a observar lo que le genera a ella ese desequilibrio y al empezar a eliminar esas formas y esas creencias, es como si ella abriera ese cinturón y empezara a ponerlos a cada uno de ellos en su lugar, cada uno de ellos, a quitar, a eliminar esa dependencia que pueden tener de ellos hacia su madre y su madre también de ellos. Ok, ahora quiero que empiece a eliminar la forma de comunicarse. Ella, primero con esa panza, ¿verdad? Y Mm. después con todos sus nuevas creaciones que son todos sus órganos. Sí, y elimina unas creencias como de esos formatos de la madre que cuida, de la madre, es como si ella trajera impregnado en la parte de su columna vertebral hacia arriba y hacia abajo, pero haz de cuenta este dolor que siente ella desde la base de la columna hacia el ano. Y es como si esa energía se reflejara, como si está entre la vagina y el ano, como en el perineo, hubieras de cuenta como una energía que de alguna manera en un momento estuvo como trabada. Esa energía estaba ahí impregnada a través de las creencias y de los recuerdos, como ese del deber ser, debo ser. Entonces es como si ella empezara a tomar todas esas energías, esos recuerdos y empieza a eliminarlos, como esas trabas de poder ser ella una mujer libre. Quiero que empiece a conectar de una forma renovada sus hemisferios cerebrales. Sí, porque si vamos a ver el izquierdo, Ujú, el funcionamiento es como si estuviera hacia la mitad y el derecho, haz de cuenta como si estuviera invertido. Hay una parte que está apagada, la otra extrema está apagada y el funcionamiento de estos dos puntos es el que están pero a medio camino. Realmente no es que estén totalmente activos,
Entonces es como empezar a equilibrar el funcionamiento de los hemisferios y este equilibrio se empieza a través de la eliminación de las rabias que siente ella en la parte izquierda de su mentón y de su cachete. Fíjate bien, el lóbulo frontal del cerebro, que es la parte de aquí, es la que de alguna forma nos va llevando a lo que es el razonamiento, el movimiento, las emociones, el lenguaje, la atención. Quiero que empiece a eliminar las sobrecargas emocionales que le han llevado a evadirse de su propia atención, de su propia forma de ser y de estar. Dime qué hace. Lo que hace es observar como almacenamiento que trae ella a nivel de su vida, ¿no? Y es como si su vida está, por supuesto, conectado con estímulos en los que ella ha vivido y ella ha ido almacenando. Es como si ella los guardara. Tú ves el pelo y ves el Ajá. folículo por dentro. Haz de cuenta, es como si en el folículo de su pelo energéticamente hubiera almacenado una cantidad de información que a su vez se muestra aquí en la parte de su cabeza. Entonces, toda esa forma en que ella almacena y la forma que lo está mostrando es como si en el transcurso de su vida hubiera ido de alguna manera deshabilitando las funciones digamos, de sus órganos, Mm. como veo como la parte, digamos, del habla, la parte de la visión, la parte de la motricidad, porque en la medida que ella se va sintiendo energéticamente más pesada, Ujú. los movimientos de ella se vuelven cada vez más, como más, más duros, más dependientes de la ayuda externa de otros y no de ella misma, ¿no? Entonces pierde como esa capacidad. Ok, fíjate bien, la parte parietal del cerebro es la que de alguna manera nos conecta con los sentidos, con el gusto, con el olfato, con la vista y también con la temperatura corporal. Es importante la temperatura corporal porque muchas veces se mantienen este tipo de personas en un estado como o muy frío o muy caluroso y entonces sus sentidos es como si su piel, su órgano más grande, los fueran bloqueando para evitar el sentir y el comprometerse más de lo que ya está comprometida su parte física y energética. Quiero que empiece a conectar, fíjate, esta parte frontal que ya la hemos trabajado con esta parte parietal y también de una vez la parte temporal que es la audición, la memoria, cómo aprendemos y la occipital que es cómo vemos, pero no nada más con los ojos físicos, cómo vemos y cómo percibimos la vida. Bueno, hay algo que en un momento cuando tú hablabas del gusto es como si ella en un momento le perdió el gusto a la vida. Eh, Entonces, cuando le pierdes el gusto a la vida, ella le pierde como el gusto al alimento. Entonces es como si toda esta parte de su cuerpo se sobrecargara, la parte derecha se vuelve cada vez más tensa, se vuelve cada vez más rígida, pero su parte izquierda siempre se ve como mucho más voluble, como mucho más es como débil de alguna forma y por eso es que el cuerpo de ella sí tiende a tener como una serie, una inclinación. ¿Qué pasa? Su parte izquierda se ve más calientica y su parte derecha se ve más fría. Es como si la parte izquierda, la temperatura fuera esa temperatura que tú tocas y estás anestesiada, pero no ujú. logras como percibir la temperatura. Entonces, todas estas formas que ella ha ido, digamos, desarrollando en su cuerpo, es lo que le han ido deshabilitando hasta llegar al momento en que se encuentra ahora. Entonces, en este punto de observación, ella empieza primero a sentir lo importante que es el gusto por la vida y en los momentos en que se pierde ese gusto, porque es como si de alguna forma ella empieza a deshabilitar la parte de su pecho, la parte de sus pezones, la parte de sus pezones empieza a desconectar la parte también que son sus pulmones, su corazón, y toda la parte del corazón empieza a desconectar con la parte del páncreas, como si se desconectara, digamos, de la dulzura, como una parte que se vuelve como seca, como si su vida se hubiera vuelto seca, se hubiera vuelto árida. Ok, fíjate bien. Ahora que está
eh, vamos a decir, comunicada todo su cerebro. Quiero que lo lleve hasta la médula espinal. Todo su puente troncoencefálico, su bulbo raquídeo, su médula, todo su cerebelo empiece a conectarse para poder comunicarse satisfactoriamente con todos sus órganos. Empieza a conectarse. Haz de cuenta, es como si parte de estas conexiones neuronales en un momento se fueron deshabilitando. Es como si se hubieran partido de esta forma. Y, y es como si esas formas, de alguna manera, en este momento, hubieran creado estas uniones se hubieran quedado como cafés, haz de cuenta como si no tuvieran vitalidad y se rompen como un palito como una, y empiezan a crearse nuevas redes. Haz de cuenta, empiezan a crearse nuevas redes y estas nuevas redes hacen que la percepción que ella tiene de su cuerpo es como si saliera este gran cuerpo robusto y empezara a sentirse ella absolutamente liviana. Es como si ella hubiera creado un molde en su cuerpo para protegerse, para subsistir y sobrevivir en esta vida y de alguna manera al caer estas partes tan pesadas de su cuerpo, es como si ella empezara a sentir su cuerpo de una forma diferente. Entonces, fíjate, todo ese sistema nervioso central que baja por su médula, que se conecta por esta parte de su columna con todos sus órganos, quiero que empiece a limpiar por medio de la linfa todos los residuos energéticos que todo el cuerpo emocional y energético hayan guardado como una memoria energética para entender que es la única forma en que ella puede desvincularse de las obligaciones. Estos puntos de almacenamiento estaban en los ovarios. ¿Ok? Observo que aquí en las axilas, sobre todo en la axila derecha, tenía un gran cúmulo de esta energía y, y es como si de alguna forma, a la medida que se van eliminando estos centros de almacenamiento, el fluir de estas pequeñas arterias hacen que de alguna manera su cuerpo emocional se sienta mucho más y cada vez mucho más liviano. Es como si todo esto empezara como a moverse de adentro Hacia hacia afuera. afuera. Ujú. Hay un movimiento y lo que hace su cuerpo energético es eliminarlo a través de la piel. Entonces es como si la piel estuviera eliminando unos pequeños rayos de energía donde su cuerpo, hay otra parte que también tenía un almacenamiento y en la parte exterior de sus tobillos. Es como si hubiera tenido aquí dos bolitas energéticas y ahí también hubiera acumulado mucha linfa ahí en esos puntos. Ok. Entonces, ahora, quiero que equilibre todos los metales que tenemos nosotros en nuestro cuerpo y todos los minerales, magnesio, zinc, sal, selenio, todos los metales y todos los minerales que nuestro cuerpo necesita para subsistir, quiero que empiece a repartirlos de una manera equitativa y equilibrada en cada parte de su cuerpo, en cada órgano. Cuando empieza a eliminarlos, empieza a salir esa tristeza que estaba guardada, que estaba tan, es como si ella hubiera abierto el cuero cabelludo Ujú. y hubiera permitido que esa tristeza que en un momento la bloqueó, la tapó, en este momento empieza a salir, y como esa tristeza estaba afectando esas partes de su cuerpo y se empieza a cambiar su postura energética y su pierna derecha ya se despertó, por ejemplo, ya no tiene esa sensación ni de pesadez ni de estar dormida. Fíjate bien, quiero que empiece a eliminar esta forma de crear falsos límites dentro de ella para no escucharse. O sea, al final es un tipo de violencia lo que ella hacía contra ella misma. O sea, era una mujer violenta contra sí misma, contra su Sí. cuerpo, contra su vida. Entonces, quiero que elimine todos estos falsos límites que le hicieron creer que la forma de comunicarse era ignorarse,
era no hacerse caso, era no vivirse ella como persona, como madre, como esposa, como mujer. Dime qué hace. Eliminar esa creencia de que tiene uno que tiene que contener, que no tiene que contener, no puede expresar, no puede expresar, porque si expresa es como ya deja de ser como esa estructura familiar. Puede ser como madre, puede ser como miembro de familia, puede ser como mujer. Entonces es como el darse ese permiso para poder expresar a torrentes todo eso que tenía guardado y almacenado para que su cuerpo empiece a sentirse cada vez mucho más liviano y eliminar esa creencia de que no se puede, que no, uno no se puede expresar ni tampoco se puede poner límites porque de alguna forma el poner límites es una forma de sentir el rechazo, ¿no? Sentirse rechazada. Ok, fíjate bien. El abandono más triste o más fuerte o más grande es el abandono hacia nosotros mismos. Este abandono viene por las diferentes proyecciones que vamos creando en nuestra vida a partir de las sensaciones de cubrir o cumplir expectativas del ambiente, de la sociedad, de los hijos, de los hermanos, no me importa de quién, pero quiero que empiece a eliminar esto que de alguna manera lo llevó a desarrollar una adicción energética para sentirse así y sentirse que está cumpliendo. Y es histórico en su familia, histórico del alma, Mm, porque es como si ella tuviera el reflejo de un bebé. Es como que las mujeres ya nacen con un bebé, ya nacen con esa impronta que tienen que ser madres. Y ese es el deber ser, vuelve como a reiterarse esa forma. Entonces es como eliminar esas formas que de alguna manera ya vienen configuradas en el ADN y en el momento de la gestación se van potencializando para que ella pueda ser esa mujer que es la tradición familiar, la tradición social, la tradición religiosa, y eliminar todas esas limitantes que no le permiten a ella expresarse libremente, más como mujer y como alma. Fíjate bien, entonces quiero que elimine de todos los planos de existencia y de todos los tiempos en los que ella ha estado en esta misma posición, esta situación, para que no se presente más, nunca más. Sí, es como si ella mostrara hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás como su línea y como enfatizando mucho el cuerpo femenino y cómo el cuerpo femenino siempre, desde la visión de ella, siempre venía arrinconado, siempre era arrinconado, siempre estaba como en un punto donde de alguna manera la expresión siempre estaba hasta un punto, más allá. La mujer no se podía expresar más en muchos de los niveles que ella fue viviendo históricamente a través de su alma. Entonces es como empezar a eliminar esa sensación y esa huella energética que tenía en toda esta parte izquierda de su cuerpo para darse ella como ese lugar. Ok, ahora que ha eliminado esta huella energética, que elimine todas las cargas energéticas que han quedado como cicatrices en su campo energético para que no es, o sea, es como que te recuerdas la cicatriz y no es que se recuerde cómo se cayó y que le quede la experiencia de no volver a hacer lo mismo, sino Sí. que se recuerda a esa cicatriz con el sufrimiento y vuelve a conectar con él. Quiero que elimine esta forma de conectarse con sus cicatrices, que solamente las vea como una experiencia ya pasada y tome la experiencia recibida para poder avanzar en su vida futura. Y ella me lo muestra como si su cuerpo, pelo, perdón, tuviera unas trenzas, divide en dos, unas trenzas de este lado y otras trenzas de este lado. Mm. Y es como si las trenzas que tenía tan apretadas aquí en su cabeza del lado izquierdo, las estuviera soltando y es como ella empieza a mover la cabeza y se suelta las trenzas del lado derecho y es como si ella pudiera permitir que su pelo pueda como moverse libremente con el viento y mueve la cabeza como en una sensación
como de libertad de expresión de su cuerpo. Es que no tiene que estar guardando su cuerpo, no tiene que estar escondiéndolo por si hay, por ser pecaminoso, puro, porque el cuerpo puede representar muchos pensamientos para los hombres que la sacan de ese lugar de madre. Entonces es como si ella pudiera en este momento observar su cuerpo y ver la expresión de él sin esa sensación de que el cuerpo femenino puede ofender los ojos del hombre porque lo puede llevar a una excitación. Entonces, todas esas creencias que estaban de alguna manera limitando la forma de su cuerpo físico. Ay, mi vida, no, pero que no, que se elimine eso para todo, Mm, para toda su vida futura. O sea, ¿qué le pasa? Eso no lo tiene que pensar nunca más. mm. Ella es diosa y ella es creadora y ella es maravillosa y su alma tiene que verse, tiene que percibirse ahora con alegría, con esta forma de disfrutarse como mujer, de disfrutarse como un ser divino que es y que lo puede proyectar hacia adelante, hacia los demás, hacia sus hijos, nietos, bisnietos y todo. Ella empieza a eliminar, haz de cuenta, vestidos que son vestidos que eran tradición de sus vidas. Mm, Y hay uno muy puntual, es como el vestido de una mujer campesina, porque la mujer campesina tiene como como esa capa que cubre como una chal que cubre sus hombros, como la forma de vestir y el trabajo que representa la mujer frente a la tierra, frente al campo, frente al cultivar. Entonces ella está como eliminando todas esas vestimentas energéticas que de alguna manera eran recuerdos que se estaban presentando como estos estímulos en su mente y en esta vida, porque no solamente los estímulos venían de esta vida presente, sino de la acumulación que vimos de estos recuerdos que estaban haciendo parte de esta existencia presente. Entonces que ahora él se libere de todas las obligaciones que creyó que eran obligaciones del alma, porque no eran del alma, eran de sus memorias, de sus vidas físicas vividas anteriormente. Sí, sí, es la mujer como el sustento. Mm. Entonces empieza a eliminar esa memoria histórica y esa memoria tan, digamos, que viene tan atrás en la mujer como esa huella que viene siendo un poco de esas creencias tradicionales de las familias donde la mujer tenía un trabajo y ese trabajo se cumplía. Entonces es empezar a quitar esas responsabilidades como si ella se quitara una especie de, haz de cuenta como mochilas que estaban en su espalda, y es quitarse una mochila hasta que ella deja su espalda totalmente libre, perfectamente libre. Porque al final de cuentas está activando una programación de ser víctima de la sociedad, del entorno, de la circunstancia, donde esta forma la lleva a un sufrimiento interno y callado que se va acumulando en esta forma de vivirse sola y de agredirse ella sola porque no le gusta lo que está pasando. Quiero que elimine todo eso. Y empieza a eliminarlo como esa visión de ver al hombre y a la mujer Mm, y esa relación que tú decías de los silencios, del callar. Entonces el callar, la mujer calla frente al hombre y la mujer calla frente a sí misma. sí. Entonces empieza a eliminar estas formas energéticas que estaban muy conectadas con la visión y con su visión energética. Ujú, ok. Entonces, quiero que empiece a eliminar esta forma en la que ha vivido, fíjate bien, y ha gestado a partir del odio y el perdón, a partir de toda esta dualidad que ella, para ella era natural. O estoy de un lado o estoy del otro. Pero quiero que lo empiece a eliminar para que empiece a entender lo que es en realidad liberarse de todos los prejuicios sociales, del alma, energético, de todo. No, no quiero que le quede nada de eso. Esto cuando ella observa el juicio es donde ella empieza a eliminar todo como como que ya no existe el perdón,
No Ajá. tengo que pedir perdón porque no tengo que justificarme, Ujú, porque de alguna forma era parte natural en que su cuerpo de alguna manera se movía en, ujú. digamos, en esta vida. Entonces, cuando ella observa que todo esto hace parte de un reflejo, hace parte de una historia, hace parte de una existencia y de lo que ella eligió o no quiso elegir o lo que haya tenido o querido vivir, es como de alguna manera se desvanece esa carga del perdón que es como eh, que viene como con una especie de, como si ella lo ve como una especie de látigos en su cuerpo, porque también representan ese castigo. Porque como es que si a ella le hubieran hecho crear y ella hubiera creado también de forma natural muchas personalidades. Y al crear muchas personalidades, yo me porto de una forma en un lugar, me comporto de otra forma en otro lugar. Entonces es como si tuviera muchas personalidades para quedar como en paz con el ambiente, aunque esté ella por dentro toda revolucionada. Quiero que empiece a eliminar esta forma de crear personalidades para agradar, para estar o para pertenecer, no más. Sí, es como si ella lo asociara al pensamiento, una personalidad. Si Mm. tengo un pensamiento sobre un espacio donde entro, inmediatamente tengo que crear una personalidad para poder agradar o desagradar, no importa los extremos que sean. Entonces es como si de alguna manera esto se ve reflejado como si su columna vertebral tuviera esta forma, estuviera como con una curvatura y esa curvatura de alguna forma no le permite ver la vida desde un centro, un punto de equilibrio, una neutralidad mayor. Es como si todo estuviera muy conectado con una polaridad y desde esa polaridad es donde ella empezaba y emocionalidad a crear sus personajes. Y entonces quiero que empiece a liberarse de todas las obligaciones que se creó a partir de entenderse que así era como ella debería de funcionar, porque ella se las creó. Y es sobre todo esto de esta franja aquí de la cabeza, toda esta parte, es como si el ceño de ella hubiera quedado fruncido y ese fruncido hiciera parte de toda esa compactación de emociones y de pensamientos que en un momento quedaron acá reprimidos. Todo lo que pudo haber quedado reprimido estaba conectado aquí con las líneas de expresión de la frente y es como si al hacer así, es como si esas energías salieran y se liberaran. Pero fíjate una cosa muy importante. Quiero que, ahora que se ha liberado de estas obligaciones, quiero que se libere de las lealtades, de todas las lealtades que ella creyó y que al final fueron un peso para ella. Dime qué hace. Lo que hace es empezar a observarse, es como si se observara sobre todo de esta parte de su cuerpo, el movimiento de sus hombros y el movimiento de su cintura y empieza como a coordinar que el movimiento se haga de una misma forma, no que el cuerpo gira para un lado y las piernas giran para el otro, sino empezar a observar cómo ella puede mantener un cuerpo tanto físico como energético, en un movimiento armónico, tranquilo y también con una capacidad de observación, porque al girar en esta forma es como si ella fuera, adquiriera de nuevo esta observación, pero desde una energía muy diferente. Ya no desde el juicio que ella que elimina, Claro. sino desde una energía que le da una capacidad de danzar, de Ujú. flexibilidad a ella. Muy Es bien. como salir de una cantidad de formas que estaban alrededor de su cuerpo y que fueron tantas formas como esas muñequitas rusas que va saliendo una, otra, 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 hasta que queda realmente la original. Fíjate, hay algo que ahorita recordé. Mi abuela decía que no éramos palomas, porque ya ves que las palomas cuando se duermen ponen la cabeza así como para atrás, ¿no? Mm, Entonces decía, al pasado ya no hay que voltear a verlo, ya pasó, ya no está, porque no somos palomas, la cabeza no mm, nos da para voltear para allá. mm, Entonces hay que decirle a Dolly que ahora esta nueva estructura energética no le da para regresar al pasado. mm, Quiero que elimine toda la forma de quererse conectar al pasado
como una forma de rescate o como una forma de salvavidas cuando siente que no sabe qué hacer. La experiencia le dirá qué hacer o cómo hacer, pero no más al pasado. Bueno, la veo ahora en la imagen en la que ella se presentó cuando empezamos, y es una imagen totalmente diferente, Ok, porque es una mujer pues llena de luz y cómo esa luz empieza a perder el género que al inicio ella mostró tan definido con su pelo recogido, su cuerpo y obviamente un cuerpo ya anciano, un cuerpo viejo, y es como si ella en este momento hubiera rejuvenecido energéticamente y, y su cuerpo se ve diferente, ya no está en esa silla que en un momento llegó a ser tan incómoda, ella ya tiene la vitalidad para pararse y para poder observar que lo que es ella como un presente, ok, pero sí, es increíble porque es sin género, ya en este momento se difuminó su género y su edad. ok. Ahora observa la conexión que tenía con sus hijos varones y la conexión que tiene Ujú. con su hija. ¿Cómo es ahora que ha hecho este trabajo? Con la hija, previo, antes había una conexión como si sus ovarios y los ovarios de ella hubieran estado anclados y amarrados, Ujú. y al cambiar ella energéticamente, esos lazos se cortaron. Eran, haz de cuenta, una especie de lazos como metálicos, como algo muy, muy fuerte, y haz de cuenta es con su energía hizo y ya se desarticularon. Y con los hombres era, si es que con los hombres viene más como de una forma más mental, más estructurada, como mucho más de lo que representaba el hombre como tal, el hombre en sus creencias vital, el hombre en casa, y es como si de alguna forma ya no están ellos, ya no están ellos aquí en la derecha de ella, ya no están, ya la energía los puso a cada uno en su lugar. Mm, eso me Es como gusta. si los cordones umbilicales con los hombres, Ujú, con la hija de los ovarios y con los hijos del cordón umbilical, y es como si hubiera cortado ese cordón umbilical, y es como si en un momento energéticamente ellos hubieran caído porque de alguna forma ellos energéticamente se sostenían de la madre, y es como si el efecto del corte, ellos como que caen, pero hay un efecto donde ellos inmediatamente vuelven y se paran. ujú. Fue como un efecto rebote, pero la energía de Dolly se siente muy diferente. Ok, observa y pregúntale a Dolly cómo, cómo ella se siente ahora energéticamente y si tiene algo que decirle a sus hijos. Se siente en una sonrisa, y lo primero que hace ella es hacer esto, abrir sus brazos y sentirse como si se hubiera descargado, haz de cuenta de un mundo que estuviera cargando en sus hombros y en su cuerpo. Respira, inhala profundo, le sonríe a cada uno de ellos, y a cada uno de ellos les envía el amor, Mm, el amor que se deben tener ellos para ellos, así como ella les está mostrando en este momento cómo ella en este proceso volvió a amarse a ella misma. Lo que les está enviando a cada uno de ellos es exactamente lo mismo. ok, ahora por último, ahora dime cómo la ves. La veo radiante, Muy bien, porque no hay, en este momento ya no hay ansiedad, ni no hay nada en ella. ok. Ella, por su misma situación biológica, Mm. está tomando ciertos medicamentos para cuestiones pues neuronales, nerviosas, pues, es lo que les dan todos los doctores, ¿no? A todas las personas que padecen este tipo de enfermedad. Ahora, dile a Dolly que ordene a su cuerpo Mm. que su cuerpo elimine lo que no necesita y lo deseche por la forma que lo tenga que desechar, la orina, Orina. por como quiera, y Mm. que solamente
lo que sea beneficioso, lo utilice para retomar esa fuerza, para estar de una forma más adecuada el tiempo que esté aquí en este lugar. Sí, lo está haciendo y ella observa que estos medicamentos van generando una especie de endurecimiento y empieza a eliminar todos estos comandos para que ella empiece a absorber lo que para ella es saludable y haz de cuenta las cáscaras que dejan los efectos secundarios de estos remedios que son endurecimientos, es como si al eliminar estos efectos no solamente se eliminan ciertos endurecimientos que se generan en el cerebro, sino también a nivel arterial, a nivel hígado, es como si el cuerpo sacara como una especie de desechos. Ujú. Haz de cuenta se transforman como el polvo. Cuando tú coges una pastilla y la machacas, haz de cuenta es cuando ella puede a través de la orina eliminar todos estos desechos Muy y bien, en la piel. muy bien. Entonces, ahora dime cómo la ves. Muy bien, muy bien, ¿Cómo te sientes, Margarita? muy bien. Muy bien. Dime cómo ves a su hija Rosa con la enfermedad que padece. Rosa es como si hubiera estado cargando una especie de, no sé si es como un paraguas en su mano derecha, como una especie de bastón. Y ese bastón de alguna forma le estaba creando a ella como una especie de, una forma de inhibir su campo emocional. Y eso lo que le estaba haciendo a ella era perder esta estructura en su cuerpo energético y en su cuerpo físico. Y era como una especie de, haz de cuenta, este bastón le daba como esa estabilidad que ella tenía, pero con el trabajo que hizo su madre, Claro. ese bastón o esa es una especie de paraguas, porque de alguna manera era una forma de protegerse de ella, es como si ella observa, no lo necesita, empieza a eliminarlo y empieza a observar también el lado derecho como el lado derecho lo tenía su madre, pero cada una energéticamente diferente y opuesta a la vez, porque de alguna forma en Rosa su energía emocional, su energía mental estaba muy fracturada. Entonces empieza a eliminar esas fracturas que estaban en esta parte de su cuerpo y es como si al eliminarlas, ella empezara a observar esa capacidad que dice su madre de empezar a amarse a ella misma, en primer lugar, para que ese amor le dé la nutrición a ella en todas sus formas y empiece a fortalecer su sistema inmunológico y su alegría de vivir y elimine todos los residuos de resentimiento que ella pudo almacenar en diferentes partes de su cuerpo y lo que ella tenía con su mamá en sus ovarios. Ok, entonces al final este cambio que hizo su madre cambiará Contribuyó. Mm. la metabolización también de sus hijos, porque trabajamos desde el parto. Bueno, ok. Vamos a regresar, Margarita. Sí, Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todo, regresamos donde está tu vida y tu respiración en este momento presente. Te sientes fuerte, grande, poderosa, creadora, maravillosa, enérgica, renovada. 3, abres tus ojos. Margarita, ¿cómo te fue? muy bien, ¿Cómo te sientes? bien, bien, muy Bien. interesante. Sí, muy interesante. Muy bien. Eh, Rosa y Víctor pueden conectar sus micrófonos, por favor. Hecho. Muy bien. ¿Sintieron ustedes algo en lo que estaba pues realizándose la sesión o no? Vos, hermana, que estás todo el día con mami, yo estoy desde muy lejos. No he sentido nada, pero no la he visto a mi mamá ahora porque está con la señora que la cuida. Muy bien. Entonces,
vamos a cortar aquí la grabación. ¿Ustedes van a permitir que la sesión sea pública o no? Rosa, ¿Ah? que se ¿De puede qué? publicar en YouTube la sesión, no, para vos. Sí, me da lo mismo. Ok, entonces vamos a Eh, cortar. eh, o- los ¿Cómo? puntos de la semana, la parte donde yo hablaba que Ah, ponía los puntos que expresaba, esa parte no va a estar, eso no, no va a estar. solamente la Eso no sesión. está. Ok. Perfecto, sí. Entonces vamos a cortar aquí. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Síganme en mis redes sociales. Envíenme mensaje por las redes sociales o por mi correo electrónico. Gracias, Margarita, por ser nuestros ojos hoy. Gracias. Y gracias a ustedes, los hermanos Gilardi, por la confianza. Corto la grabación y nos quedamos en línea para cualquier duda. Bye. Gracias.